Quiero saludar a quienes nos ven a través de nuestra iglesia en línea, en cada oportunidad que podemos compartir y que ustedes están del otro lado allí mirando aquellas cosas que Dios comparte o habla a través de nosotros. Para nosotros es una honra y esperamos que puedan disfrutar plenamente de este nuevo tiempo. Quiero traer una buena noticia para la iglesia, para nosotros que somos hijos e hijas de Dios, como siempre o muchas veces acostumbro a hacerlo, y esta vez está en Isaías 62:11. Isaías 62:11, y dice: el Señor ha proclamado hasta los confines de la tierra. Dice: decid a la hija de Sión, mira tu Salvador viene. Trae su galardón consigo, su recompensa lo acompaña. Creo que esta es una maravillosa noticia, es una profecía, y lo que dice es que Dios mismo proclama que le digan esto a la hija de Sión. ¿Quién es la hija de Sión? Mire, en su momento la hija de Sión era Jerusalén, pero ahora dice la Escritura en la carta a los Hebreos que esa hija de Sión es la nueva Jerusalén, y la nueva Jerusalén es la iglesia, dice. Así que somos la Jerusalén espiritual. Significa que esto que se está proclamando de parte de Dios es lo siguiente. Primero, que el Salvador viene. ¿Ok? No es que vino, sino que también volverá. O no solamente vino, sino que también volverá. Puedes decir: espero a mi Salvador. Amén. ¿Cuántos lo esperan? Así es, será un tiempo de gozo también. Y dice que no vendrá sino a traer o vendrá con él para traer su galardón consigo, y la recompensa será algo que le acompañará. Y creo que quien tiene esta esperanza en él vive para él. Amén. Es buena noticia de parte de Dios. Hoy quiero compartirles un tema que he llamado: Dios no se cansa de caminar contigo. Dios no se cansa de caminar contigo. Y quiero iniciar esto con una pregunta. Quizás te has sentido inquieto en alguna oportunidad porque sientes que estás caminando, avanzando, yendo por la vida, y sientes que lo estás haciendo como solo, que te estás como alejando de algo, alejando de tus sueños, alejando de sus anhelos en un momento dado, o que sientes también que eso está como de alguna manera apagando aquella llama que antes sentías en tu corazón en relación a algo en particular. Es decir, seguimos en momentos como esos, seguimos haciendo lo que es correcto. No me refiero solo a apartarnos para hacer cosas que están mal. No. Seguimos haciendo lo que es correcto, seguimos amando, seguimos orando, seguimos compartiendo, seguimos hablando con las personas, pero sabemos que hay algo en nosotros que ya no arde de la misma forma, que ya como que no nos apasiona de la misma manera. Y es allí entonces donde hoy quiero que compartamos una verdad central acá. Es que aún en medio de esos momentos, Dios viene, camina contigo y te hace notar que no es que la llama se ha ido, sino que necesita ser avivada. Bien, necesita ser reavivada. Y para eso yo quiero tomar una historia en la Biblia, en la Escritura. Quiero leerla completa porque creo que hay riqueza en ella. Y está en Lucas capítulo 24, versos 13 en adelante. Miren lo que dice. Aquel día, 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, preguntó. Se detuvieron cabizbajos. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, preguntó. Ellos respondieron: lo de Jesús de Nazaret.
Era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres, dice, de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esa mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron el cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les había aparecido unos ángeles quienes le dijeron que él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. ¡Qué torpes son!, les dijo. ¿Y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas? ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando desde Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo a donde se dirigía, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron: «Quédate con nosotros, que está atardeciendo, pronto será de noche». Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decía el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. «Es cierto», decían, «el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón». Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Es una maravillosa historia de la cual quiero que podamos enfocarnos hoy en aquello que hace Dios cuando llama o cuando está con nosotros y sentimos que hay algo dentro de nosotros que se ha apagado, que lo que Dios hace cuando sentimos que el camino como que ha llegado al final o ha tomado un curso que no era el que esperábamos. Porque lo que escuchamos decir a estos hombres es: nosotros esperábamos algo, esperábamos que no que se muriera, sino que redimiera a Israel. Y la Escritura narra algunos detalles bien significativos que muestran cómo se sentían. Dice que estaban cabizbajos mientras hablaban, que lo hablaban con nostalgia, como con melancolía, como algo que debió pasar, pero no pasó, les habían contado algo. Pero Jesús lo que destaca allí es: deben entonces darse cuenta de que algunas cosas tenían que suceder. Ahora, la pregunta aquí es: ¿qué hace Dios cuando nos encontramos en una situación como esa? Porque, queridos, en algún momento todos nosotros podemos estar en esa misma situación. Estos no eran personas que no creían en Él, eran discípulos, no de los 12, pero eran parte de esos discípulos que caminaban con Jesús, pero sabían que había ocurrido algo que ellos no lograban entonces entender. Y yo quiero entonces compartirles aquello que por la Escritura vemos que Dios hace aún en esos momentos. ¿Para qué? Para seguir o para volver a avivar la llama que ya está en nosotros. Si eres un hijo de Dios, entonces tú puedes afirmar: hay una llama ardiendo en mi vida, hay una llama que está allí. Ahora, ¿significa que en algún momento eso como que puede como opacarse? Claro que sí. El apóstol Pablo aún habla de entristecer al Espíritu que está en nosotros, como caminar más dándole o prestándole más atención a lo que nos rodea. Y aquí voy entonces a qué es lo que Dios hace. Una de las cosas que Él hace es que Dios busca y no se detiene. Dios busca
y no se detiene. Y esto ha ocurrido así desde el principio, desde el inicio de la humanidad. Dios es el que busca, no el ser humano. Dios buscando a la persona, no la persona buscando a Dios. De hecho, cuando nosotros miramos por allá al inicio de la creación con Adán, hay una frase en la Biblia, en el libro de Génesis, que dice, es una pregunta de Dios. Y dice, Adán, ¿dónde estás? Porque Adán lo que estaba era escondido por miedo, por vergüenza, sentía culpa, así que se alejó de Dios y Dios fue a buscarlo. Muy bien, pero es que no ocurrió solo con Adán, ocurrió con Noé. Noé no por su propio pensamiento y de un plan para salvar a su familia. No. Él recibió un llamado de Dios y Dios incluso le dio el diseño para hacer lo que luego llegó a hacer, que es un arca a través de la cual no solamente salvó su familia, sino que Dios entonces preservó a la humanidad. Pero ocurrió también con Moisés. Moisés no andaba buscando a Dios, estaba huyendo de una circunstancia de su vida cuando una zarza comenzó a arder y Dios le dijo, Moisés, Moisés, y cuando él se acerca y le dice, te habla aquel que es el gran yo soy. ¿Qué nos muestra eso? Dios es el que busca, ¿sabe? Dios es el que busca y hay una razón para ello. Pero lo mismo hizo Jesús. Ve a estos hombres caminando de Jerusalén hacia Emaús, se estaban alejando. Se estaban yendo a una zona que no ni siquiera cerca, estaba a 11 kilómetros de donde el mismo Señor les había dicho que esperaran. Y Jesús va con ellos. Y muchas veces nosotros nos vamos a encontrar en esa situación. Pero Dios no deja de buscarte. Es más, Dios no deja de buscarnos, aunque nosotros dejemos de buscarlo a Él. Y eso es maravilloso. Es maravilloso porque esa búsqueda no siempre tiene que ver con salvación, aunque lo incluye. Una de las primeras cosas que Dios muestra y que nos busca para que nosotros podamos ser encontrados por Él es en relación a la salvación. Dios quiere salvar a la humanidad. Dios quiere salvarnos. Bien. Ahora, quizás esa búsqueda ya dio fruto en ti. ¿Cuántos se reconocen como salvos en Cristo? Pues di, yo soy salvo porque Él me buscó. No porque yo lo busqué a Él. No es porque, mira, yo me puse a indagar a ver cómo era Dios y ahí llegué a ser salvo. No, esto es por gracia. Y es porque Dios simple y llanamente ha decidido buscar. Y porque no se cansa de buscar. Porque si Dios se cansara, algunos de nosotros ni siquiera estaríamos aquí. Ya lo hubiéramos cansado. Pero no solamente en el área de la salvación. A veces Dios vuelve a buscarnos. Porque sabes que estamos tomando el camino del desconsuelo, de la tristeza, de la melancolía, de alguna situación que nos hace sentir como que las cosas no van bien, como que teníamos una expectativa, como que esperábamos que Él redimiera algo en nuestra vida, pero lo vemos en el sepulcro y antes clavado en una cruz y decimos, ya las cosas como que no van a suceder. ¿Has estado allí donde sientes que algo no va a cambiar? Mientras meditaba en todo esto, una de las cosas que venía a mi corazón es que la pandemia afectó mucho la humanidad. Algunos tuvieron pérdidas. Algunos experimentaron separación. Es como si algo hubiese cambiado en algunas personas. Incluso algunas personas, después de esto, les ha costado reencontrarse con Dios. ¿Y sabes qué hace Dios? Dígale a alguien por allí, te va a buscar. Porque Dios no se cansa de buscarte. Y a veces para consolarte. A veces simplemente para mostrarte cuánto te ama.
A veces te va a buscar es porque sabes que estás transitando el camino de la confusión en tu mente, donde sabes que tienes que tomar algunas decisiones, pero no tienes la sabiduría o sientes que no tienes toda la sabiduría para tomarla, para llevarla adelante. Y no es que no la tengas, es que la situación nubla nuestros pensamientos y creemos que no vamos a poder ir adelante, que no vamos a poder tomar las decisiones correctas. Y Dios va a buscarnos para avivar esa sabiduría en nosotros. O simplemente, como lo hizo con Cleofas y con su compañero, nos busca para volvernos a la fe. No una fe que hemos perdido, sino una fe de la que nos estamos alejando. Una confianza y una seguridad de la que a veces, por mirar las circunstancias, comenzamos a distanciarnos. No porque no creemos, sino porque quitamos la mirada del autor y el consumador de nuestra fe. Pero Dios viene a eso. Dios nos busca. Pero no solamente Dios busca y no se cansa. Es que camina contigo, aun cuando no lo ves. Dios camina con nosotros, aun cuando en algún momento no lo veamos. Ahora, cuando nosotros miramos esta historia, podemos aprender cosas de Él, cosas de nuestro Dios, cosas de ese Padre que nos ama, de ese Señor que ha dado su vida por nosotros, de ese Espíritu que nos habita. Y una de las cosas es esta: tu ceguera no le ofende, tu ignorancia no lo aleja, tu indiferencia no lo enoja, solo camina contigo, camina. Jesús no se siente ofendido, simplemente camina al lado. Y mientras camina, ¿sabes lo que hace? Hay cosas maravillosas que Dios hace y que podemos aprenderlas. Mientras camina, te enseña, te recuerda y te prepara. Mientras todavía no lo vemos, pero Él está porque lo ha prometido y va. Aunque no vemos que esté. Y quizás alguno sabe de lo que hablo porque ha estado allí como preguntándose: Dios, ¿dónde estás? Y una de las cosas que hace es que nos enseña. ¿Qué nos enseña? Aquellas cosas que todavía no sabemos. Pero también nos recuerda aquellas que sí sabemos, pero que hemos comenzado a olvidar. Por ejemplo, cuando comenzamos a olvidar quiénes somos. Cuando comenzamos a olvidar que somos hijos e hijas de Dios. Cuando comenzamos a olvidar quién es Él. Quién es Él para nosotros. Que no es un Dios distante, sino un Padre amoroso. Cuando comenzamos a olvidar cada promesa. Cuando comenzamos a olvidar la obra y nos olvidamos de aquel que nos guía. El Señor está allí para recordarnos quiénes somos. Para recordar quiénes somos en Él. Porque, querido, el Evangelio no es una burbuja donde nos metemos y todo va bien. Estamos bien, pero estamos en el mundo. Y la humanidad en la que esa plenitud habita, a veces olvida. Y Dios recuerda. Pero también Dios no solamente enseña y recuerda, sino que prepara. Nos prepara en esos momentos, ¿sabes para qué? Porque sabe que vendrá un punto donde las cosas serán mostradas, donde las cosas serán reveladas, y nos prepara para ese instante, nos prepara para ese momento. Y como Dios nos prepara, comienza a producir un fervor dentro de nosotros que ni siquiera sabemos por qué está ocurriendo. Y eso lo hace ¿por qué? Lo hace precisamente porque camina contigo, aunque sabe que en algunos momentos no lo ves. Como estos hombres. Y uno puede decir, ¿cómo no se dieron cuenta?
Es que Él no depende, Jesús no depende de ser reconocido, porque Él sabe que vino a ser revelado. Medítelo. A Dios no le ofende que nosotros no lo reconozcamos, porque Él sabe que Él, aún como Padre, debe ser revelado. Si Él no se muestra, no lo reconocemos. Si Jesús no se muestra, no se reconoce. Ahora, Él no vino para esconderse. Él vino para revelarse. Bien. Y lo que pasaba con estas personas puede pasar con cualquiera. Podemos tener algo frente a nosotros, como el que anda buscando las llaves y no las ve, y la tiene allí al frente, pero no la ve, porque hay algo que está nublando sus pensamientos en ese momento, y no significa que no están, lo que significa es que algo en mí me está impidiendo verlo, y Dios lo que hace es prepararnos para que nosotros podamos tener ese momento de eureka, ese momento de ahora lo veo. Como lo dice Lucas 24:16 que acabamos de leer, pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Ahora, aquí hay algo que yo quiero destacar. Y es esto, mire, detrás de toda historia manifiesta hay una historia velada. Hay una historia que puede estar oculta. Y eso es muy interesante. Esto es muy importante en la vida. Porque lo único que sucede en la vida, lo único que sucede en la historia, no es lo que tú y yo estamos viendo. Siempre debemos preguntarnos, ¿qué hay detrás de esto? Jesús lo dijo de una manera maravillosa. Lo que Él dijo fue, ustedes están viendo solo muerte, crucifixión, pero no están viendo propósito, no están viendo lo que está detrás de esa historia, y hay algo detrás de esa historia, y lo que hay es redención, no muerte. La muerte era un trámite, era necesaria, pero no era toda la historia, era parte de la historia, pero no era la historia. No era que había que obviar ese momento, sino que había que entender qué había detrás de eso. Ahora, mirarlo en Jesús puede ser un poco más sencillo que mirarlo en nuestra propia vida. Pero queridos, hay momentos en los que lo que tus ojos ven acerca de ti y en torno a ti no es todo lo que hay. Porque tus ojos pueden mirar una enfermedad, pero ¿qué hay detrás de ella? Porque tus ojos pueden ver una carencia, pero ¿qué hay detrás de ella? Tus ojos pueden mirar que algo no está pasando, pero si el milagro es que no hay milagro, porque hay una historia detrás. ¿Sí me hago entender? Qué importante es que nosotros podamos vivir sabiendo que al estar en Dios, ninguna historia es perdida. Ningún momento es en vano. Porque aunque lo que miren mis ojos no sea lo que yo esperaba, debo confiar que detrás de lo que veo, siempre, querido, siempre hay algo más. Porque lo que veía Marta era a un hermano muerto, pero lo que veía Jesús era a un Lázaro resucitado. Y como a veces digo, nuestro problema radica en el tiempo, porque creemos que las cosas que no sucedan en nuestro tiempo no están sucediendo, pero no es así, querido. No es así. Algo está sucediendo, porque Dios está al control, porque Dios sigue estando al frente. Amén. De nuestra vida en particular. Ahora, ¿qué más hace Dios? Esto que viene es maravilloso. Cena contigo en la vida real. Dice que lo que ocurrió allí es que estos discípulos con el que él iba caminando, iban compartiendo, llegan a la casa, llegan al final de su camino, porque ellos iban a su casa. Y cuando llegan allí, saben que algo está pasando, pero que está a punto de terminar.
que lo que este hombre les está hablando está produciendo algo en ellos. Ahora, ¿te ha pasado que has estado con alguien donde deseas que la conversación no termine? No es con todo el mundo. Esa es la verdad. Pero esas personas o esos momentos en los que quizás hemos estado con amigos. Yo recuerdo cuando estaba más jovencito, adolescente y joven, y tenía algunos amigos, principalmente algunos familiares, primos, con los que pasaba tiempo y que nos sentíamos muy involucrados entre nosotros para hacer cosas, conversar cosas, pero había algunos de ellos donde podíamos pasar hasta las 4 de la mañana hablando y luchábamos hasta con el sueño, porque no queríamos ni siquiera que el sueño interrumpiera lo que estaba sucediendo en ese momento, porque sabíamos que era algo bueno o importante para nosotros. ¿Has estado allí? ¿Has vivido una experiencia como esa? Bueno, imagina a estos hombres allí, llegando al final y saben que este que les está hablando no es parte de la casa, no tiene que quedarse allí, él va a seguir, él tiene que irse, pero no querían que ese momento terminara. Dios tiene esa particularidad, se llama pone hambre en el corazón de la persona que siente que algo más todavía necesito recibir y que en ese particular quiero entonces que el tiempo no termine, que el momento no acabe, sino continuar. Y aquí viene la pregunta de ellos y le dicen, ¿sabes qué? Está atardeciendo y está a punto de anochecer. ¿Por qué no te quedas? Jesús accede. Y esto nos muestra algo de Dios. Esto nos revela algo del plan. Y es lo que dice Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Que dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Ese momento en el que uno sabe que ya no estoy simplemente anhelando algo, sino que ahora estoy con alguien. Y es Apocalipsis lo que estamos leyendo. Ya no es Mateo, ya no es Lucas, ya no es Juan. Ya es el Cristo resucitado. Ya es la iglesia. Está hablando de la iglesia. Lo que está diciendo la Escritura es que Dios toca nuestro corazón y nos dice, ábreme porque quiero pasar tiempo contigo. Y este es un mensaje para la iglesia. No es un mensaje para gente que no conocía. Lo que está diciendo es, si hay una disposición de Dios, es a compartir tiempo con nosotros. Ahora, eso no ocurre en grandes momentos, en grandes eventos solamente. No es que Dios solo habla en grandes congresos, en, sabes, multitudes donde el momento, la gloria se hace presente. No, allí estaban, comiéndose un pan. A lo mejor era un pan de Tunja. No era pan del cielo. No era, mira, el milagro revelado. Ni siquiera era la multiplicación de los panes. Era la comida que tenían en la casa. Ahora para ellos fue una cena donde Dios se les revela. Pero para otros puede ser el momento donde estás en la parada de un autobús. O estás sentado en la sala de espera de algún lugar. O estás simplemente mirando a tus hijos jugar. Y ese momento Dios lo aprovecha para revelarte algo. Porque no todo es misticismo, algo así que tiene que ser extraordinario. No. ¿Sabes dónde estaba Gedeón cuando Dios se le reveló? Estaba en un lagar, separando el trigo. No era algo extraordinario.
¿Sabes dónde estaba Moisés cuando Dios se le reveló? En el trabajo. Estaba en el trabajo. ¿Sabes dónde estaba José cuando Dios se le reveló? Durmiendo. Puede ser cualquier momento. Puede ser cualquier lugar. Y eso es lo lindo de nuestro Dios. Que la diferencia no la hace el lugar. La diferencia la hace el encuentro. No es dónde estoy, es con quién estoy. Lo que hace la diferencia. Y eso es evangelio, querido. Evangelio es la reunión, la comunión de un Dios eterno con unos hijos redimidos. Y mientras pensaba en todo esto, una de las cosas que venía a mi corazón es cómo Dios hace eso ahora. Cómo Dios cena con nosotros. Porque no me gusta que esto suene solamente a teología, ¿sabe? A una cosa que suena poético, suena bonito, pero ¿cómo lo hago el lunes por la mañana? Sí. Y no es que está mal lo teológico, lo poético, claro que sí, me encanta eso. Pero también caminamos sobre la tierra. Y me preguntaba, ¿cómo hace Dios esto? Y lo que veo por la Escritura es que lo hace a través de la iglesia. Lo hace a través de la iglesia. Mira, por ejemplo, cada vez que nosotros venimos a un tiempo de comunión, es que Dios está partiendo el pan con nosotros. ¿A través de quién? A través de la iglesia. Por eso dice la Escritura que necesitamos discernir el cuerpo. ¿Y sabes qué implica para mí discernir ese cuerpo? Es saber que con quien como es aquel a quien Cristo habita. Nos hemos reunido esta mañana aquí. Pero queridos, este es un momento en el que Dios está usando para traer revelación, pero sobre todo para compartir comunión. Este es un momento en el que Dios come con nosotros. ¿Y sabes dónde está Cristo? Voltee con el que está al lado y sea consciente de esto. Si Cristo habita en él, comparto con un Cristo vivo. ¿Eres consciente? Sé que lo sabes. Te pregunto, ¿eres consciente? ¿Eres consciente que esta mañana cuando te comiste las empanadas con tu esposa, Dios estaba compartiendo el desayuno contigo? Hay cosas que suceden cuando Dios come con nosotros. Unos discípulos derrotados que se van a un mar, bueno, era un lago realmente, que llamaban Mar de Tiberias, que se fueron a trabajar y tenían la cabeza loca, no tenían la cabeza para estar pensando en nada, no pescaron nada, no les iba bien. Es como cuando uno va al trabajo y nada sale bien porque uno tiene la mente en otro lado y no le salía nada bien y de pronto escuchan de la orilla a alguien que le dice, ¿han pescado algo? Y de la manera que se les reveló a esos hombres con el pan, se les reveló a ellos con una pesca en el trabajo. Y cuando dice, tiren la red y salen muchos peces, Juan le dice, Pedro, este es el Señor. Y Pedro se lanza. ¿Y sabe con qué lo estaba esperando Jesús? Con un desayuno, dice la Biblia. Pescado a la brasa y un pan. No desestimemos lo que Dios puede hacer en momentos tan sencillos como aquellos que vivimos en lo cotidiano. Un bolígrafo extraviado puede ser una excusa de Dios para mostrarnos algo importante. Y uno dice, pastor, un bolígrafo extraviado. Pregúntele a la mujer que perdió la moneda.
¿Qué más vemos de Dios? Que Dios bendice y comparte. Todavía no vemos, quizá. Pero Dios bendice y comparte. Y esta parte es bien interesante, porque cuando Jesús parte el pan, dice el capítulo 24, versos 30 y 31, dice, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio, entonces fueron abiertos sus ojos. Ahora la pregunta, mira la secuencia. Tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. ¿Qué les dio? Pregúntate, ¿de quién era ese pan? ¿No era de Jesús? Él estaba como invitado. El pan estaba en la casa ya. Así que ¿de quién era el pan? Era de ellos. Pero cuando ellos le dan algo a Jesús, lo que Jesús hace es que lo bendice, lo parte y lo comparte. Mira lo interesante que revela esto de Dios. Y es que cuando nosotros damos algo para Él, lo bendice y nos los regresa. Bien. Pero ¿qué es lo que nos regresa? Pan. Diga no. Nos regresa revelación. Porque es en ese momento que los ojos fueron abiertos. Fue en ese instante que dice que ellos lograron ver de quién se trataba. Y eso nos lleva a nosotros también a meditar en nuestra manera de abordar ciertas cosas en esta área de nuestra vida. Hay una frase en la Escritura que dice, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Y cuando uno lo mira a la luz de esto, cobra una dimensión distinta. ¿Por qué? Porque cuando yo doy algo, lo que recibo es la revelación de Dios sobre ese algo. Por eso el que retiene, no solo retiene lo que ya posee, retiene lo que aún está por recibir. Y Dios nos dice, yo no vengo para quedarme con algo tuyo, vengo para bendecirlo y dártelo de vuelta. Y finalmente, ¿qué ocurre? Se revela y te pone en movimiento. Eso es lo que hace Dios. Se revela y te pone en movimiento. Dice que lo que ocurre es que en ese momento, cuando ellos se dan cuenta que es Jesús, bien, lo que hacen es regresar a Jerusalén. Regresan inmediatamente a Jerusalén, como lo describe en Lucas 24, que acabamos de leer, pero mira lo que dice el 31 y el 32. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? ¿Sabes qué? Eso no comenzó en esa cena, eso comenzó antes, cuando su propio corazón, dice ello, comenzó a arder, comenzó entonces a ver que algo se estaba avivando nuevamente, que la esperanza se estaba avivando nuevamente, que la fe se estaba avivando nuevamente, que el consuelo se estaba avivando nuevamente, porque estaba allí, pero se estaba avivando. Y esta mañana yo oro al Señor para que eso ocurra en nuestras vidas también, que cualquier cosa que se esté como apagando, no porque no está, porque en ti habita la presencia de Dios y el fuego de Dios está en aquellos que han decidido creer en Él, porque dice la Escritura que recibiremos al Espíritu Santo de Dios y ese Espíritu está en nosotros. Muy bien, pero si por alguna razón hemos puesto la mirada aquí y allá, hoy le digo, Señor, que nuestro corazón vuelva a arder. Y ese ardor no solamente por lo eterno, también por lo temporal, por las cosas que vivimos cada día, que aún las cosas más pequeñas las vivamos con gozo, con gratitud, con honra, disfrutemos de ellas. Bien. Dice, no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba. Y dice que inmediatamente se fueron a Jerusalén. Era de noche, pero es que no podían resistir. Es como esos niños que cuando comen dulce se activan. ¿Los ha visto?
que algunos casi que caminan por la pared. ¿Por qué? Porque hay algo dentro de ellos que le dice, tienes que moverte. Bueno, había algo dentro de ellos que les decía, tienes que moverte. Pero ¿qué era ese algo? Mira, ellos regresaron a Jerusalén. Pero nosotros regresamos a nuestro trabajo. Regresamos a nuestro negocio, a nuestra empresa, regresamos a la universidad, a lo cotidiano, pero no regresamos de la misma manera. Vamos ahora con una perspectiva diferente. ¿Cómo regresaron ellos? Regresaron vivos, regresaron ya no como habiendo oído de alguien, sino como aquel que ha visto al resucitado, aquel que ha visto a Cristo, aquel que ha visto al Señor. Y yo acostumbro decir eso, cuando tú lo ves, no puedes dejar de verlo ya. Y esa es una parte interesante y bonita de todo esto. Que Dios no solamente nos salva para quedarnos por allí atrapados en nuestro pasado y en nuestra melancolía y en las cosas que estaban distorsionadas, sino que viene a nuestra vida precisamente para que nosotros nos pongamos en movimiento sabiendo que si Él está vivo, nosotros también. Y que si sentíamos que la esperanza se estaba yendo, ahora está en nosotros, porque Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Ahora, como lo diría el apóstol Pedro, no solamente regresaron a Jerusalén, regresaron a la fe. Regresaron a la confianza. ¿Y cómo lo sabía Pedro? Porque a él le pasó lo mismo. Porque cuando él había perdido la esperanza, cuando él había perdido la confianza aún en sí mismo y cuando batallaba siquiera si él podía hacer algo más, se encontró con un Jesús que le dijo, Pedro, ¿me amas? Y con profunda reflexión, la tercera vez Pedro le dijo, Señor, tú lo sabes. Tú sabes que te amo. Y el Señor le dijo, apacienta a mis ovejas. Pedro no estaba regresando al ministerio solamente. Pedro estaba regresando a la fe, a la confianza, a la seguridad, que antes estaba un poco escondida entre los escombros de los pensamientos que le acusaban porque había traicionado a su Señor. Algunos conocen la historia. Ahora, algunos hemos estado ahí. Quizá alguno esta mañana está ahí. Yo quiero decirte de parte de tu Padre, estás vivo y estás bien. Y no solo lo físico, sino que si Cristo habita en ti, hay una llama que arde. Ve y habla a la gente y dile, mi Cristo está vivo. Mi Señor ha resucitado. Y para final, ¿sabes qué veo? ¿Cuál fue el motivo de esto? Y fue el amor. Fue el amor. La llama que arde en nuestro corazón es un espíritu que nos recuerda cuánto Dios nos ama, que nos busca, que camina cuando ni siquiera lo vemos, que cena con nosotros y que se nos revela porque nos ama. Pero ese amor no es desde la emoción, queridos. Ese no es un amor emocional, aunque nos emociona. Es un amor real. Es el amor descrito en el Cantar de los Cantares. En el capítulo 8, verso 6, mira lo que dice. Ponme como un sello en tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es el amor como la muerte. Si esto lo separamos de Cristo, como que no tiene mucho sentido. Pero cuando entendemos que nadie tiene más amor que esto, que aquel que es capaz de dar su vida por otro. Dice, el amor es tan fuerte como la muerte. Y yo digo, y la transformación que produce es más fuerte, porque viene de la resurrección. Es fuerte como la muerte
y transformador como la resurrección. Nuestra vida cambia, queridos. Nuestra vida cambia. Y aunque a veces seguimos caminando, o aunque hay tramos en los que caminamos como entre la niebla, mira tu corazón, porque hay algo grabado allí. Jesús mismo lo dijo. Y no es poesía, queridos. Es reino. Jesús dijo, esta es la ley. Amarán al Señor. Amarán al prójimo como se aman a ustedes mismos. Y eso ha quedado grabado. Porque la Biblia dice que ya la ley no está escrita en piedra. Está escrita dentro de nosotros. Como a fuego por el Espíritu. Circunstancias difíciles, claro que sí. No pasa nada. Tramos complicados, sí. No pasa nada. Pero eso no es lo que determina tu vida, querido. No es. Estos hombres no regresaron a Jerusalén para otra cosa que no fuera recibir aquello que Jesús había prometido. Esperen en Jerusalén, porque recibirán al Espíritu Santo. Pero si estás en Cristo, ya lo tienes. Y si aún no reconoces a Cristo, hoy es un buen momento. ¿Sí? Y yo te pregunto nuevamente, ¿has sentido en algún momento como que caminas separándote de algo o como transitando solo? Te afirmo por la palabra, no es verdad. Tu mente te está llevando a creer algo que no es cierto, porque Dios está contigo. Preguntarte allí en tu mente, ¿qué es lo que Dios ha hablado a tu vida hoy? No solo mis palabras, sino lo que Dios ha avivado en ti. ¿Habrá algo? Y si hay algo en ti esta mañana que reconoces que Dios ha hablado o ha avivado en ti, ¿qué te parece si le das gracias al Señor? No desde el deber, no desde la obligación. No estamos obligados a honrarle. No lo hacemos por obediencia. Lo hacemos porque le amamos. Y si le amamos, es porque Él nos amó primero. Piensa en esos momentos pequeños, instantes que para otros quizás no significan mucho, pero puedes recordar esos instantes donde sabes que ha habido encuentro. Donde sabes que Dios se ha revelado a tu vida. Y decirle, Señor, reconozco que has sido tú. Que ha sido tu gracia, que ha sido tu favor, que ha sido tu amor. Y aún pregúntate, ¿qué haré con esto? ¿Dónde está mi Jerusalén? Ahora que he visto al que ha resucitado, ahora que Él me habita, ¿qué haré con esto? Pero no quiero que lo miremos desde la melancolía solamente, sino desde el gozo de saber que hay un privilegio grande en ser amados por Dios y portadores de su gloria. Con esa convicción esta mañana,
Ponte en pie y dile: Señor, me siento profundamente agradecido por ti.